Buenas tardes, ¿cómo anda la comunidad de Nidos? Bueno, hoy me toca anunciarles, quizá como hayan visto, el anuncio de hoy es un poco más largo que los demás, y pensaba que quizás sea necesario para poder recibirlo, ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Ubicarnos en dónde estamos parados como comunidad, qué recibimos, qué vamos caminando, para saber hacia dónde vamos, ¿no? No sé si se acuerdan, espero que sí, que a principio de año, no a principio de año, después de la Pascua, mi hermana de comunidad Leo nos anunció el Éxodo, ¿no? En el que el Señor nos hacía la invitación de salir de Egipto, salir de la vida vieja, salir de la vida del pecado, de la vida de la esclavitud, para pasar a la vida nueva, ¿no? Para emprender un camino hacia la tierra prometida. Ese día cada uno de ustedes tomó la decisión de salir de Egipto y de salir de la vida del pecado para ir hacia la vida nueva, ¿no? Después, hace unas semanas, antes de la jornada, recibimos un anuncio que se llamaba el proceso de personalización, ¿no? En el que hablaba un poco de cómo realizar nuestra vida entregándonos al amor, ¿no? Cómo crecer y cómo madurar desde la fe, ¿no? Viviendo la madurez y el crecimiento desde la fe, ¿no? Y desde el Evangelio. Entonces, me acuerdo que muchos de ustedes compartían que crecer desde la fe era, o crecer o madurar era crecer en fe y espiritualmente y a su vez crecer humanamente, ¿no? Y que era algo que tenía que ir a la par, ¿no? Que uno tenía que ir creciendo en fe y humanamente. Después tuvimos la jornada de María, donde se nos anunciaba a la madre como la madre que nos espera en la vida nueva, ¿no? La madre de la vida nueva y no de la vida vieja, ¿no? Entonces, el día que ustedes decidieron salir de la vida vieja y emprender un viaje hacia la vida nueva, tomaron la decisión de empezar un proceso de conversión, ¿no? Un proceso en el cual pasemos de la vida vieja hacia la tierra prometida, viviendo el Evangelio, ¿no? Y este proceso de conversión, para transformarnos en hombres nuevos, ¿no? Es un proceso que no se terminó cuando recibimos el anuncio, es un proceso que no se termina cuando pasen a Profu o cuando pasen a comunidad de vida, sino que es un proceso que dura toda la vida y que es un proceso que se camina toda la vida. La meta de la conversión es la santidad, ¿no? Entonces es algo que se camina durante toda la vida y uno siempre puede seguir convirtiendo cosas mientras esté vivo, ¿no? Entonces nosotros nos la jugamos para salir de la esclavitud, para ir hacia la vida nueva y para con nosotros traer a otros, ¿no? Para con nosotros llevar a otros también a la vida nueva y sacar a otros de la esclavitud, porque la voluntad de Dios es un pueblo libre, ¿no? Sin embargo, para que nosotros podamos llevar a otros, para que nosotros podamos darle la libertad a los otros, es necesario primero encontrarnos nosotros con eso, ¿no? Para hacer un cambio en el mundo y en la cultura actual, que es lo que el Señor nos pide como cristianos, es necesario que hagamos un cambio en nuestra vida también. Primero, en realidad, ¿no? Uno de mis raperos favoritos, que se llamaba Cancerbero, tenía una canción en la cual tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que era: cuida tu rumbo sin juzgar el que yo elegí, y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. Bueno, hoy el Señor nos invita a cambiar cosas de nuestra vida, ¿no? Para después
poder cambiar la cultura actual, ¿no? Para después poder mostrar la vida nueva y poder ir hacia ella. Entonces, para poder ir hacia la vida nueva es necesario cambiar algunos aspectos de nuestra vida que tuvieron un desarrollo en nuestra vida vieja, que se desarrollaron durante nuestra vida vieja, ¿no? No es que hay que cambiar todo, completamente todo. Los rasgos de nuestra identidad que nos da el Señor no hay que cambiarlos, porque son un regalo de Él. Pero hay cosas que se desarrollaron durante nuestra vida vieja que es necesario cambiarlas, ¿no? Y que es necesario orientarlas hacia la vida del Evangelio y hacia la vida de fe. Por eso es necesario, para seguir con este proceso de conversión y para orientar nuestra vida del Evangelio, es necesario hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Y ese es el nombre del anuncio de hoy: cambio de mentalidad. ¿Y qué es la mentalidad? Es el conjunto de ideas y convicciones que reflejan cómo vivimos y cómo actuamos, y cómo pensamos, ¿no? Es nuestro modo de ver la realidad y ubicarse en ella, ¿no? Mediante criterios, valores y actitudes. Hay personas que tienen una mentalidad más abierta, otras personas tienen una mentalidad más cerrada, ¿no? Con ideas más fijas quizá, y hay personas que se abren a cambiarlas. Y nuestra mentalidad se va desarrollando en el transcurso de nuestro crecimiento, ¿no? Nuestra mentalidad se va desarrollando y se va siendo influenciada por nuestro entorno, ¿no? Por nuestra educación familiar, por nuestras amistades, por el trabajo, por la facultad, por el colegio, por la realidad social también y el tiempo histórico que nos toca vivir también. Nuestra mentalidad es el resultado de nuestra historia, de las experiencias que tuvimos y del entorno que nos influenció, ¿no? Entonces, para poder vivir el Evangelio es necesario abrir nuestra mentalidad y examinarla junto al Señor, ¿no? Examinar nuestra mentalidad, examinar qué cosas hay dentro. Por eso hoy es un día para replantearme y cuestionarme todo lo que ya sé, ¿no? Todo lo que ya doy por hecho que es así, ¿no? Todo lo que durante toda mi vida fue así y siempre va a ser así. Bueno, hoy es un día para plantearlo de vuelta y para cuestionarlo, ¿no? Todo lo que siempre se me dijo que es de tal manera y siempre va a ser de tal manera, bueno, hoy es un día para plantearlo de vuelta y examinarlo junto al Señor, ¿no? El pastor tiene una expresión en el Yo Soy que es: no es lo mismo el concepto de la realidad que la realidad misma. Medio rebuscada la frase, ¿no? Pero, es decir, cada uno de nosotros tiene una concepción de la realidad totalmente distinta. Cada uno tiene una experiencia de la realidad totalmente distinta. Sin embargo, realidad hay una sola, ¿no? Por eso no es lo mismo la concepción que yo tengo de la realidad que lo que es la realidad en sí, ¿no? Por eso es necesario plantearnos, ¿no? ¿Cómo vemos la realidad? ¿Qué pensamos de la realidad? Y hoy es un día para cuestionarnos y preguntarnos: ¿cómo es mi mentalidad? ¿Qué modelos recibí de mi entorno, ¿no? Ya sea de mis viejos, de mis amistades, de mi entorno familiar, de la realidad social también, o de la facultad. ¿Qué modelos recibí? ¿Cómo me influenciaron? Y hoy es un día para preguntarnos: ¿qué quiere el Señor de esta mentalidad, ¿no?
Podemos preguntarnos con qué se quiere quedar y con qué no. Con qué cosas de mi mentalidad que se desarrolló en la vida vieja, qué cosas es bueno tomar y qué cosas no, qué cosas es mejor dejar, ¿no? Podemos preguntar si hay algo en nuestra mentalidad que divida o lastime a mí y a los demás. Y si hay algo así, poder preguntarnos, bueno, ¿por qué sigo pensando esto? Si sé que divide o lastima, ¿no? Y hoy es un día para eso. Cuando uno se convierte y empieza a hacer un camino, no basta con cambiar la conducta que tenemos. No basta con eso si uno quiere convertirse, ¿no? Si uno quiere vivir el Evangelio. Digamos, si yo renuncio a algún pecado, pero no voy a la raíz de ese pecado, no voy a por qué peco, uno va a caer una y otra vez en el mismo pecado y no se transforma la vida, ¿no? Hay cosas que nos pueden llevar años, obviamente, y hay cosas con las que vamos a trabajar toda la vida. Pero si uno solo busca dejar el pecado y no dejar los criterios que me obligan a pecar, no hay un trabajo de la vida y no se puede renunciar del todo a ese pecado, porque la raíz sigue estando, ¿no? Entonces, es necesario adquirir la mentalidad de Dios, como se expresa en Jesús, ¿no? Podemos ver durante el Evangelio que a Jesús se lo cuestionó un montón y que él cuestionó un montón de cosas que los judíos ya tenían por costumbre y que no estaban dispuestos a cambiar. Y Jesús quería transformar esas cosas, ¿no? Y por algo se lo persiguió tanto, ¿no? Porque los judíos no estaban dispuestos a cambiarla. Y Jesús tenía una mentalidad totalmente distinta al tiempo histórico en el que estuvo. Y podemos ver que la mayoría, en realidad, de los problemas, tanto en los comienzos como ahora, de los problemas que hay en la iglesia, se dan por personas que se convirtieron a la fe y que mantenían, a pesar de haberse convertido a la fe, mantenían una mentalidad cerrada y farisea, ¿no? Y Mahatma Gandhi tenía una expresión que he escuchado al pastor usarla, que, que decía que los cristianos son como piedras en el río, que uno las puede agarrar y siente que están mojadas, pero si las parte por dentro están secas. Una expresión bastante dura, ¿no? Pero cuántas veces actuamos de esa forma y cuántas veces el Señor conquista eh, nuestra vida desde lo sensorial y lo emocional, lo emotivo, pero no llega a trabajar nuestra vida, no llega a lo profundo de nuestro interior, a transformarla, ¿no? Cuántas veces el Señor queda en una experiencia superficial, ¿no? Y cuántas veces no lo dejamos que trabaje en nuestra vida, no dejamos que transforme las cosas de nuestro interior. Cuántas veces por dentro somos secos, aunque por fuera nos caigan lagrimones. Y actualmente existen varios tipos de mentalidades que se ven como muy vigentes en la cultura actual, ¿no? Y que se ven plasmadas en muchas cosas, ¿no? Incluso en nosotros mismos se ven plasmadas, ¿no? Y podemos tener partes de cada una o podemos tener alguna en particular, como por ejemplo la mentalidad materialista, ¿no? Que es una mentalidad que está centrada pura y exclusivamente en el tener, ¿no? En la comodidad, en lo descartable, ¿no? Está centrada en el consumir.
vive la vida como en lo inmediato, ¿no? En lo descartable, y no tienen criterios prácticos de vida eterna, sino que se basa solo en tener, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, quizás, o incluso nosotros mismos, eh, yo a veces me tengo que poner un freno en esas cosas porque eh, a veces uno ve como propuesta eh, de realización el tener una casa, tener un auto, tener un lindo perro, una linda familia, ¿no? Y todo eso es bueno, pero la realización no se basa en el auto o en la casa, ¿no? Esta es una mentalidad que no tiene lugar para la sencillez, ¿no? Y que solo da lugar para la ambición. Y quizá también hay una mentalidad que es como centrada en lo convencional, eh, centrada en uno mismo y en las realidades humanas, ¿no? ¿Qué quiero decir con realidades humanas? El laburo, la familia, el estudio, la salud, quizá, y la educación, que todas esas cosas son buenas, pero que no tienen que ser el centro de nuestro modo de vivir, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a gente que está centrada totalmente en el trabajo, ¿no? Y vive solamente para eso? Y quizá vive persiguiendo algo que en un punto se termina desdibujando y no se sabe qué se está persiguiendo. ¿Cuántas veces el, se vive la fe incluso? ¿Cuántas veces hay muchos cristianos en realidad que viven la fe como algo más y como una forma de proteger esa realidad humana, ¿no? Se los pongo en un ejemplo práctico. Eh, Rezar es siempre pedir a Dios para tener salud y trabajo, ¿no? Es como algo muy típico que podemos escuchar, ¿no? Eh, que lo importante sea, bueno, la salud y el trabajo. Y es por eso que se vive la fe, ¿no? Y la salud y el trabajo son cosas buenas y son cosas importantes en nuestra vida. Pero la fe es más profunda que eso. La fe no abarca solo eso, ¿no? Y cuántas veces podemos ver a cristianos que solo se basan en eso, o solo se basan en lo convencional de tener una comunidad y rodearse de gente buena, ¿no? Como un buen círculo social, digamos. Y eso, como digo, también es bueno, pero la fe es más profunda que eso también. También podemos ver actualmente, quizá más en la juventud, como una mentalidad del relativismo, ¿no? Una mentalidad en la que no hay una verdad, cada quien tiene su verdad, que a su vez deja de ser verdad, pero que no hay una sola verdad, sino que cada quien tiene la suya, no hay un solo punto y todo es diverso, ¿no? Y todo puede cambiar, todo es totalmente relativo. Y eso nos lleva en realidad a entibiar cosas y a no buscar una verdad en nuestra vida, ¿no? Sino ver nuestra creación como algo totalmente casual, como algo de azar y que no tiene un propósito quizás, ¿no? Nuestra existencia como algo nuestra existencia como algo totalmente banal. A mí algo que me pasaba con esto, bueno, esta mentalidad nueva nos implica eh, salir de muchas influencias, ¿no? Que a veces uno ni siquiera las registra. Por eso es necesario examinar nuestro interior junto al Señor, ¿no? Y yo me daba cuenta de que durante mucho tiempo en mis influencias, ya sea en amigos, en tíos, eh, en gente que quizás yo tomaba como referente, me hablaban de la juventud como algo que tengo que aprovechar y como algo que tengo que disfrutar lo más que pueda y experimentar lo más que pueda,
porque el día de mañana me voy a casar y no voy a poder disfrutar nada, no voy a poder eh, experimentar nada, como si la felicidad se tratase de la juventud y después pasas a otra etapa, donde, donde no se puede disfrutar en realidad, donde casi que no hay disfrute porque me lo contaban así, digamos, ¿no? Como había gente que estaba casada y que me decía tipo, disfrutá ahora, aprovechá lo máximo que puedas. Y gente que vos veías y decís, ¿para qué estás casado entonces? ¿No? Porque sonaba como que casarse era un garrón, digamos. Y a medida que yo fui caminando en los grupos y el Señor me fue mostrando un anhelo de la vida familiar, no me imaginaba la vida familiar como una cuestión de algo que tiene que pasar y mientras tanto tengo que disfrutar lo más que puedo. Sino que, eh, sino que ver la juventud, desde lo que descubría con el Señor, ver la juventud como el momento para empezar a construir eso, ¿no? Como el momento para empezar a proyectar eso y a prepararme para eso, ¿no? Eh, pero no como una cuestión de disfrutar ahora porque cuando te cases no vas a ser feliz. Y un poco se me decía eso, ¿no? Y creo que ahí yo pude dar como un cambio de mentalidad, ¿no? Podemos tomar a Jesús como un referente y preguntarnos cuál era su mentalidad, ¿no? O, o si conozco, ¿no? De la mentalidad que tenía él. A veces nos centramos en que, bueno, obviamente era el Hijo de Dios, y, pero a veces nos centramos en que era bueno y que ayudaba a todos y no vemos quizá el trasfondo de eso, ¿no? No vemos eh, por qué, o por qué Jesús hacía eso, por qué pensaba como pensaba, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿conozco la mentalidad de Jesús? ¿Cómo piensa él? ¿No? Y ser cristiano supone transformar la mentalidad mundana eh, y natural para que la vida de fe no se achate, eh, no quede en la superficie, sino que la vida de fe sea entregar la vida a Dios, ¿no? Sea poner en juego nuestra vida y que no quede en una superficie, no quede en algo tibio, ¿no? La palabra de Romanos 12, 2, versículo 2 dice, no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Entonces, para vincularnos con Dios es necesario saber registrar su voz, ¿no? Y para poder cambiar nuestra mentalidad es necesario saber qué quiere Dios de nuestra vida y qué quiere Dios, cómo quiere que pensemos, ¿no? Para poder cambiar nuestra mentalidad y orientarla a una mentalidad evangélica y que concuerde con la mentalidad de Jesús, es necesario vincularnos con Dios y saber cómo quiere que pensemos, ¿no? Más allá de las normas, ¿no? Y más allá de lo, de lo correcto, digamos. Porque no es que la idea es transformar nuestra mentalidad para vivir en lo quizá políticamente correcto, ¿no? Porque si vemos la vida de Jesús, se lo criticó un montón porque él hacía lo que en ese momento no era correcto, como curar a alguien un sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que se trata de hacer lo correcto, tampoco, sino de vivir como Dios quiere, ¿no? Y, y de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces para eso es necesario vincularnos con Él, es necesario saber qué quiere de nuestra vida, para que desde Dios y para Dios podamos vivir la vida entregados totalmente a Él. Y entonces para poder descubrir esto y para poder descubrir qué mentalidad quiere el Señor que tengamos, es necesario vincularnos con Él.
Y para vincularnos con Él es necesario saber registrar su voz, ¿no? Saber distinguir su voz entre las miles de voces que podemos tener en el interior junto con nuestros pensamientos, ¿no? A veces nos pasa, ¿no?, que quizás queremos plantearnos algo, sentimos quizás algo y no sabemos si es nuestra intuición, no sabemos si es algo que viene de Dios o si es de la tentación. Entonces para eso es necesario conocer nuestro interior y las voces que tiene, ¿no? Y conocer las fuerzas que tiene, el tirón constante que hay en nuestro interior. Entonces es necesario saber que en nuestro interior hay dos fuerzas. ¿Mm? Hay dos fuerzas que están en una constante lucha, ¿no? Y nuestra naturaleza está en el medio, ¿no? Una es la fuerza del pecado, que, que tiende a organizar nuestra vida frente al egocentrismo, ¿no? A organizar nuestra vida en base al orgullo, al amor propio, a lo natural, a lo banal, ¿no? Tiende a organizar nuestra vida eh, alejada de Dios, ¿no? O transformando a Dios en un medio para nuestra realización, ¿no? Y Dios se transforma en lo que, como se dice en el PCC, en un amuleto, ¿no? Algo que sirve para nuestra realización, pero que no nos implica una entrega, que no nos implica una entrega de la vida ni un servicio, sino que es solo un medio para realizarnos, ¿no? La fuerza del pecado y de la tentación nos lleva a organizar nuestra vida de esa forma, ¿no? Y la otra fuerza es la fuerza de la gracia, ¿no? La fuerza del Espíritu. Y esta fuerza nos lleva a organizar nuestra vida para que se realice en el amor, ¿no? Buscando siempre que se realice en el amor y en la voluntad de Dios. Busca organizar nuestra mentalidad con los criterios del Evangelio, ¿no? Y las actitudes de Jesús, así como las ve Dios. La fuerza de la gracia quiere transformar nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas así como las ve Dios, ¿no? Entonces, esta fuerza que nos lleva a vivir la vida desde Dios ya está dentro de nosotros, ¿no? San Agustín tenía una expresión que era: no vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo, porque la verdad habita en el hombre interior. Bueno, la verdad de nuestra vida habita ahí, ¿no? Y la forma de vivir desde el Evangelio habita ahí, vinculándonos con Dios, ¿no? Y la mentalidad nueva nos lleva, como parte de la conversión, a vivir del yo egocéntrico y el yo pecador al yo convertido al Evangelio, ¿no? Y a vivir desde el amor de Dios, ¿no? Y una mentalidad auténticamente cristiana nos conduce a realizar nuestra vida desde el amor y realizar nuestra vida entregada a Dios, ¿no? Que es el primer fundamento de nuestra vida, ¿no? La primera opción de nuestra vida y la razón de nuestra creación, ¿no? Es vivir la vida entregados a Dios. Quería cerrar el anuncio leyéndoles un poco sobre San Agustín, el libro que leí yo de La conversión es un proceso, nada, súper recomendable. Quería estar tan cierto de las cosas que no veía, como lo estaba de que 2 y 3 son 5. Así como entendía esto, así quería entender las demás cosas, ya fueran las corporales, las espirituales. Es verdad que podía sanar creyendo, no pudiendo sanar sino creyendo, por temor de dar en una falsedad, rehusaba ser curado. Por lo cual, siendo yo débil e incapaz de encontrar la verdad con las solas fuerzas de mi razón, comprendí que debía apoyarme en la autoridad de las Escrituras, y que tú no habrías podido darle para todos los pueblos semejante autoridad si no quisieras que por ella te pudiéramos buscar y encontrar. He aquí que ya no me parecen absurdas en las Escrituras las cosas que antes me lo parecían,
pudiendo entenderse de otro modo lo razonablemente. Fijé pues los pies en esta grada. Bueno, hermanos, espero les haya ayudado.